Seguimos revisando las mejores partidas del Superbeat Rápido y Blitz de Polonia. Y en esta ocasión quiero traerles una partida espectacular que se jugó en la ronda número 4, básicamente entre los dos únicos jugadores que ya están luchando por ganar el torneo. Se trata del duelo entre el joven gran maestro chino Wei Yi, el ex niño prodigio que está regresando este año a los tableros con un nivel asombroso, contra el número 1 del planeta Magnus Carlsen, quien actualmente es el mejor jugador del mundo a ritmo Blitz. Y es que no solamente tiene el elo internacional más alto de Blitz, sino también es el actual campeón mundial de la modalidad. Así que, bueno, prepárense para disfrutar de una partida asombrosa con un final espectacular e increíble. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas las partidas que les traigo. También al finalizar tendrán la tabla de posiciones actualizada de este torneo. Con las piezas blancas, en esta partida el joven gran maestro Wei Yi iniciaba con la jugada E4, mientras que su rival, el número 1 del mundo Magnus Carlsen, respondía con C5, una defensa siciliana que bueno, me hace recordar ya hace más o menos unos 5 o 6 años cuando Wei Yi estaba en un momento brutal que casi cualquier jugador al que le jugaba a él siciliana terminaba siendo aplastado. Y es que, bueno, Wei Yi tiene una fuerza táctica impresionante. Sin embargo, bueno, aquí no estamos hablando de cualquier gran maestro, ¿no? Es Magnus Carlsen. Caballo F3 por parte de Wei Yi, E6 de Magnus, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Básicamente Magnus está jugando la variante Paulsen, caballo C3 por parte de Wei Yi, dama C7 de Magnus, alfil E3, A6, dama D2, caballo F6 y enroque largo. Como les dije, aquí Wei Yi suele ser muy agresivo, ¿no? Y es que muchas partidas en las que le jugaron siciliana, todo termina resolviéndose por la táctica. Alfil E7 por parte del noruego y ahora F4 del gran maestro chino. Muy agresivo, ¿no? Aquí F3 también es común para plantear el ataque inglés. Tras B5 viene G4 y bueno, esto va a ser un lío, ¿no? Ataque de flancos. Las negras por el flanco de dama porque el rey está allí, las blancas por el flanco de rey, aunque las negras tienen todavía el comodín de que el rey está en el centro. Pero bueno, Wei Yi decidió jugar F4, Magnus jugó B5, rápidamente se lanza aquí al contraataque, E5 de Wei Yi y B4, ¿no? Atacan las blancas, atacan las negras y ahora Wei Yi decidió jugar caballo CB5, que técnicamente no es la mejor jugada en esta posición. Es algo mejor E por F6 capturando el caballo. Tras peón por caballo viene dama por alfil por F6 y ahora G4, una posición bastante complicada, ¿no? Con juego incierto. Pero bueno, Wei Yi también juega algo complejo, ¿no? Y es que juega caballo B5 entregando el caballo en esta casilla, peón por parte de Magnus Carlsen, caballo por B5 de Wei Yi atacando la dama, dama B8, la dama se retira, E por F6, las blancas recuperan la pieza, y ahora Magnus tiene que recapturar de peón, ya que si recaptura de alfil vendría caballo de 6 jaque y no habría cómo capturarlo. De hecho, aquí Wei Yi decide jugar caballo de 6 jaque, alfil por D6, dama por, torre por y torre por A2. Las negras se han ganado un peón, pero a cambio las blancas tienen la pareja de alfiles y mejor estructura. Fíjense que Magnus tiene un peón aislado en la columna B, peones doblados en la columna F y otro peón aislado en la columna A. Sin embargo, esto debería estar igualado. Rey B1 por parte de Wei Yi, torre A5 de Magnus Carlsen y ahora Wei Yi jugó alfil B6, una jugada que parece muy práctica porque se amenaza la torre, ¿no? Sin embargo, era mejor alfil E2 dándole prioridad al desarrollo. Tras H5 viene alfil F3 y bueno, los alfiles quedan en una condición fantástica. Pero tras la jugada alfil B6, torre A8 de Magnus, que juega demasiado pasivo. Mejor era torre F5 atacando el peón y tras G3 caballo E7, ¿no? Buscando la casilla de 5. Pero tras torre A8, alfil B5 por parte de Wei Yi, caballo E7 de Magnus Carlsen y torre H D1. Comienza la presión sobre el punto D7 y Magnus defiende indirectamente con la jugada torre B8, atacando el alfil. No se puede capturar en D7 porque tras alfil por y torre por vendría torre por B6. Así que Wei Yi decide retirarse con alfil D3. Quizá era un tanto mejor alfil A4 para mantener la tensión sobre el punto D7. Tras caballo D5 viene alfil C5 y bueno, las blancas deben estar muy bien aquí por la presión sobre el peón.
Pero tras alfil D3, alfil B7 de Magnus, que de una vez agarra la iniciativa, ¿no? Amenaza al peón de G2. Y bueno, Wei Yi juega G3, la jugada que haría el 99% de los jugadores, ¿no? Defender el peón. Técnicamente era algo mejor alfil D4 atacando en F6 y tras alfil por G2, alfil por F6, ¿no? Posición complicada, aunque bueno, las negras logran algo importante, ¿no? Cambian un peón que estaba medio débil y ahora le dejan dos debilidades aquí a las blancas. Pero tras la jugada G3, alfil F3 de Magnus atacando a la torre, torre F1 por parte de Wei Yi, alfil G2 se vuelve a atacar la torre F2, caballo C8, ahora se ataca la otra torre, el alfil, y alfil C7, ¿no? Fíjense cómo estos jugadores tienen muchísimos recursos. Wei Yi también ataca la torre de Magnus, torre B7 por parte de Carlsen, torre por G2 de Wei Yi y torre por C7. Obviamente no se puede capturar la torre porque tras alfil por es pareja de alfiles contra torre, ¿no? Torre de 4 por parte de Wei Yi que ataca el peón, B3 de Magnus que quiere entregarlo pero dañando la estructura de su rival y C3, bueno, Wei Yi le dice no, ese me lo voy a comer más adelante y no tengo necesidad de dañar la estructura. Rey E7 por parte del noruego, torre B4 del gran maestro chino y D5. Magnus devuelve el peón pero a cambio hace que la torre pierda algunos tiempos para tener que irlo a capturar. Torre por B3 de Wei Yi, caballo de 6 de Magnus Carlsen, que busca casillas importantes, y ahora torre E2. Mejor en este momento era alfil E2 para buscar otra ruta con el alfil. En caso de F5, que quizás lo que quiere hacer Magnus para cerrar el alfil, pues viene alfil H5, ¿no? Y bueno, se busca molestar allí al peón de F7. Pero tras la jugada torre E2, F5 de Magnus, el noruego está buscando encerrar ese alfil, no cercarlo, que no tenga muchas casillas para dónde ir. Rey C2 por parte de Wei Yi, H5 de Magnus y ahora torre B6. Otra imprecisión aquí por parte del gran maestro chino. Y es que era mejor en este momento H4. Jugada que otra vez no se ve tan lógica porque fíjense que está quedando bastante retrasado el peón G. Lo que pasa es que al fijar el peón, pues también se puede utilizar el alfil para atacarlo, ¿no? Se puede quitar la torre, jugar alfil E2 y presionar al peón, tras lo cual quizás las negras pues deban mantener allí la torre. Pero tras la jugada torre B6, H4, Magnus no desaprovecha y sigue intentando crear debilidades. Rey B3 de Wei Yi, H por G3 de Magnus Carlsen, H por G3, torre H3, el noruego ataca a los peones, torre G2, Wei Yi tiene que defender pero ya está un poco pasivo y ahora caballo E4. Bueno, Magnus coloca su caballo en una muy buena casilla y bueno, Wei Yi tiene que tomar una decisión, ¿no? Captura y crea un peón pasado o mejor mantiene la tensión. De hecho, en este momento decide jugar rey B4, que es un error. Había que capturar ese caballo. Es demasiado fuerte porque está tocando en G3. Tras peón por y torre B8, las negras están algo mejor, pero las blancas todavía tienen oportunidad de jugar este final. Tras la jugada rey B4, caballo por G3 de Magnus Carlsen, que ahora se gana un peón. Alfil B5 de Wei Yi, caballo H5 de Magnus, que va a comer más peones, ¿no? En este momento se dirige al peón de F4. Torre B8 por parte de Wei, que busca algún temita, aunque bueno, el rey tiene salidas por todos lados. Caballo por F4, torre GG8 y rey F6. Magnus de momento se retira, no quiere ninguna complicación allí, algún truquito con las torres y simplemente se coloca en una casilla en donde las piezas blancas no lo pueden atacar. Rey A5 por parte de Wei Yi, que ahora lo va a intentar con su peón. Torre A7 jaque, alfil A6, torre H2, rey B6 y ahora torre E7. Obviamente se está amenazando la torre. B4 de Wei Yi, D4 de Magnus Carlsen, C4 y E5. Comienza la carrera de los peones. En esta posición, las blancas deberían estar perdidas, porque las piezas negras todavía pueden controlar la coronación de los peones blancos, mientras que los peones negros son muy difíciles de detener. Wei Yi decide jugar C5, sigue avanzando el peón, E4 por parte de Magnus también hace lo mismo, C6, E3 y ahora torre B D8. En este momento Magnus decide jugar D3, que no era la mejor opción, era mejor E2 y ya van a ver por qué. Tras alfil por E2, viene torre H por E2 y si torre por D4, entonces torre 2 E4 y las negras se van a quedar con un caballo de ventaja. Posiblemente aquí hay que cambiar porque si no cae el peón de B. Y en caso de torre de 6 para evitar el cambio, pues viene rey E5 y se gana un tiempo atacando la torre. Y esta también puede ser que caiga el peón de B4. En lugar de eso, tras D3, las negras siguen con ventaja. Wei Yi jugó alfil por D3,
caballo por D3 de Magnus, torre D6 jaque. Aquí sí es un jaque malo por parte de Wei Yi, ¿no? Había que jugar torre por D3 y en caso de E2, entonces torre G1, ¿no? Entregando torre y llegando a un final donde las negras deben ganar, pero que es medio complejo. En cambio, tras torre de 6 jaque, torre E6, básicamente Magnus acomoda su torre, torre por D3 de Wei Yi y E2. Aquí torre C2 era un poco mejor primero, ¿no? Se amenaza el peón de C6 que es importantísimo para las blancas. Y en caso de B5, entonces E2. E igual este peón le va a costar una torre a las blancas. Lo que pasa es que la torre es importante que esté en esta columna. Tras la jugada de 2, que fue lo que jugó Magnus, torre G1 por parte de Wei Yi, E1 igual dama, torre por y torre C3. Por eso es que era mejor la torre en C2. Ahora, tampoco es que tenga gran diferencia, ¿no? En esta posición, las blancas deben estar totalmente perdidas. Lo que pasa es que en un apuro de tiempo es difícil hacer el cálculo correcto hasta para un jugador como Magnus Carlsen. Y bueno, el noruego juega torre B1, una jugada increíblemente que iguala la posición de inmediato. Y es que las negras tienen ventaja decisiva con torre E6, evitando que el peón avance inmediatamente. Por ejemplo, tras rey B7 para seguirlo impulsando, viene torre B2 y se empieza a presionar el peón de B4. Tras torre C4 para defender, viene torre E4. Y ahora el problema es que si se cambian las torres, el peón va a poder ser detenido. Fíjense que tras torre por E4, viene peón por C7 y torre por B4. Tras el movimiento de rey viene torre jaque y bueno, ahí simplemente se juega torre por peón y el peón se va imparable. Increíble, ¿no? En cambio, tras torre B1, ¿por qué la posición se iguala? Porque Wei Yi jugó C7, una jugada durísima, y es que a Magnus se le escapó un pequeño recurso que tienen aquí las blancas. Y bueno, el noruego tuvo que jugar torre H8 para impedir la coronación. ¿Por qué no jugar torre por B4 primero si se captura con jaque? Porque la blanca juegan rey C5, se amenaza la torre, se amenaza coronar, y ahora la partida es tablas. De hecho, aquí posiblemente las negras tengan que jugar torre H8 para frenar la coronación y tras rey por peón, pues ya no, esto básicamente es un peón, el rey va a dar la vuelta y esto va a ser tablas. Tras torre H8 directamente, Wei Yi jugó B5 y fíjense cómo al gran maestro chino le dio oportunidad de defender sus dos peones. Torre C8 por parte de Magnus, rey A6 de Wei Yi que le abre paso a su peón, rey E5 por parte del noruego, B6 del gran maestro chino, F4 y B7. Ahora a las negras es a las que les va a costar una torre. Tienen que entregar una de las torres para al menos detener los peones. Torre por C7 por parte de Magnus Carlsen, torre por C7 de Wei Yi. Y bueno, torre por B7. Magnus aquí ya enfrenta su destino, ¿no? Le amenazaban allí coronar. Por ejemplo, en el caso de F3, vendría torre por F7 y bueno, ya en cualquier momento las blancas juegan torre por peón. Tras torre por B7, torre por B7 por parte de Wei Yi. De nada sirve capturar de rey, ¿no? El final es igual. Tras F3, torre por F7 y rey E4, el rey blanco está demasiado lejos y bueno, el peón va a tener que ser capturado por la torre. Tras torre por B7, F3 por parte de Magnus, torre por F7 de Wei Yi, rey E4, rey B5, rey E3, rey C4. Bueno, el rey llegó bastante cerca, ¿no? Pero tras F2, bueno, Wei Yi decidió hacer tabla de inmediato con torre por F2, ¿no? De nada sirve rey C3 porque vendría rey E2 y a la siguiente se corona. El problema para las blancas es que tras torre jaque, el rey puede ir a D1 tranquilamente que se sigue amenazando coronar. Tras torre por F2, por supuesto Magnus jugó rey por F2 y esta increíble partida finalizó en tablas, ¿no? En un empate. Bueno, increíble partida, ¿no? Cómo es de complicado un apuro de tiempo. Después de que Magnus había jugado un final tan espectacular, termina equivocándose en la jugada clave. Torre B1, error. Ganaba sencillamente con torre E6, pero como le dije, muy difícil de ver en un apuro de tiempo. Pero bueno, ¿qué les pareció esta fantástica partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas espectaculares partidas. También por acá, por supuesto, la tabla de posiciones y como les dije al inicio del video, ya prácticamente los dos que están luchando por ser campeones, Wei Yi y Magnus Carlsen. De momento, Wei Yi 2.5 puntos arriba de Magnus Carlsen, ¿no? Una ventaja tremenda, pero vamos a ver qué hace Magnus en la segunda vuelta. Todavía quedan 9 partidas. Y bueno, ya Pragnananda en el tercer lugar, demasiado lejos, ¿no? A 6 puntos de Pragnananda,
perdón, de Wei Yi es prácticamente imposible de alcanzar. Así que la pelea entre Wei Yi y Magnus Carlsen se van a volver a enfrentar en la segunda vuelta y obviamente vamos a estar muy pendientes de esa partida. Así que ya saben, suscríbanse y activen esa campanita para que no se pierdan el desenlace de este fantástico torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.